Muy buenas tardes, ya pasamos mediodía. Es para mí un honor estar en este primer congreso de deporte que está organizando la universidad. Creo que es algo fundamental este congreso como parte del desarrollo y profesionalización de nosotros los entrenadores, de nosotros los administradores, de nosotros los coordinadores y, por qué no, también de los mismos directivos. Hemos escuchado muchas ponencias muy interesantes que en algunos de los casos es muy importante porque podemos captar alguna información que nos permita reinventarnos y cambiar otra vez nuestra estrategia de entrenamiento, nuestra estrategia de administrar, ¿no? Creo que eso es esencial en el desarrollo de nosotros como profesionistas. En esta mesa temática tenemos que es la dirección de administración de las organizaciones deportivas. El tema que yo consideré importante, pues vengo de una cuestión contable, una cuestión administrativa. Considero que la administración es una parte fundamental en las organizaciones deportivas. Tenemos la cuestión administrativa, que era lo que comentaba el doctor Cárdenas. Dice que estamos peleados, ¿no? La cuestión administrativa, el deporte, la cuestión administrativa de trajes, papeles, juntas en un lugar cerrado, mientras que vemos el deporte, pues colorido, alegre, rudo, divertido. Son cuestiones distintas, ¿no? Sin embargo, estas dos se tienen que unir forzosamente. La que sigue. Me permití hacer una cronología muy rápida sobre el deporte. Estamos hablando que la época del porfiriato es cuando se empieza a dar una cuestión del deporte, pero viene como consecuencia del capital extranjero que llega a México como una modernización del Estado. Tenemos que empieza el fútbol, el boxeo, tenis, gimnasia, y que estas personas que son extranjeras empiezan a enseñarlo a las clases trabajadoras para tomarlo como un tiempo de ocio, ¿sí? Eso fue inicialmente. Más adelante viene la revolución industrial y tenemos que este capital extranjero se va, los extranjeros se van, pero el deporte es adoptado ahora por los nacionales, que vienen siendo los trabajadores, que vienen siendo los periodistas, que vienen siendo las personas que empezaron a organizar el deporte. Más adelante, más adelante, en 1923 tenemos muchos cambios, ¿no? Viene José Vasconcelos con una idea humanista sobre el deporte. También tenemos la creación de la Escuela Elemental de Educación Física, que lo que desea es unificar criterios, ¿no? Para la enseñanza de esta misma. Se crea el Comité Olímpico, pero sin antes dejar atrás que la política de José Vasconcelos hacia el deporte era hacia la clase trabajadora. Y la clase, entre comillas, económicamente mejor, va a refugiarse en el Comité Olímpico Mexicano, que viene migrado del Comité Olímpico Internacional. Más adelante tenemos la creación en 1932, la CODEME. En el 1927, pues concluye el trabajo de la Escuela Elemental de Educación Física y se le da o le ofrecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues crear la Escuela Nacional de Educación Física, que tuvo sus funciones únicamente hasta 1935. ¿Y esto por qué fue? Porque en esos tiempos empieza la autonomía de la universidad y entonces decide que de acuerdo a sus programas, a su forma académica, pues no debe de estar, ¿no? No cumplía con esos parámetros y queda fuera. Digo, la Escuela Nacional de Educación Física continúa hasta estas fechas, pero ya no dentro de la UNAM. Más adelante tenemos el IMSS en la década de los 80, es un boom en el deporte en México, ya que en estos momentos se percató el IMSS que la clase trabajadora empezaba a ser sedentaria
y que empezaba a tener muchas enfermedades degenerativas. Entonces consideró que el deporte era una forma en la cual podía mantener ese retraso en ese tipo de enfermedades, ¿no? Como tal, pues se hizo la Unidad de Independencia, es un conjunto habitacional, tiene su deportivo, son lugares grandes que se hicieron en esa década. En 1970 fue cuando tuvo su mejor boom, el IMSS, ¿sí? Recordemos, de ahí sale Tibio Muñoz, que fue director del Comité Olímpico, Marijose Alcalá, que también es ahora director del Comité Olímpico, ¿no? Finalmente, yo creo que hasta ahorita el trabajo se ha visto reflejado en lo que programó en su momento el IMSS. En 1980, entonces tenemos que empieza el desmantelamiento con Miguel de la Madrid, empieza el neoliberalismo y entonces hay un desmantelamiento en el sentido de que las instalaciones se empezaron a rentar a particulares porque entonces esto tenía que ser rentable para el mismo IMSS. Más adelante tenemos en 1988 en el periodo de Salinas de Gortari, donde ya se crea lo que estábamos comentando ahora, la Comisión Nacional de Cultura Física, ¿no? Que es lo que actualmente rige el deporte mexicano. Y tenemos el periodo actual, 2021, de 21 al 24, que está comandado ahorita por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde pues a raíz de los 3 años aún no se ha visto un avance en la cuestión de la cultura física o el deporte. Eso esperemos que en otros 3 años posiblemente pueda haber algún avance, ¿no? Ahora, todo esto lo comento ¿por qué? Porque dentro de la administración y de todos estos organismos que ahorita mencioné, la administración está para las empresas y para las organizaciones. Y dentro de las organizaciones están las organizaciones deportivas. Es algo fundamental. Ahora, la administración tenemos un concepto bien fácil, ¿no? Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las personas o los recursos, porque las personas podrían ser un recurso, los recursos con que cuenta una organización para alcanzar un fin común o para alcanzar los objetivos trazados. El siguiente. El proceso administrativo está formado por 4 fases, que tenemos la planeación, la organización, la dirección y el control. ¿Sí? Que esto viene de Henry Fayol, que viene también como consecuencia de la Revolución Industrial, Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? La siguiente, aquí tenemos algunas de las importancias, ¿no? Conocer la situación actual de la empresa, ayuda a tomar decisiones hacia un mejor futuro, permite tomar el mejor camino para llegar al éxito, proporciona datos reales de los recursos con que cuenta la empresa, división del trabajo, aprovechamiento al máximo del talento humano y de los recursos. Pero aquí hay algo bien importante, es aplicable a cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, el deporte no queda fuera de la administración. Al contrario, lo debemos tomar como algo fundamental para la estructuración, efectivamente, lo que comentaba el ponente anterior, para hacer proyectos, para hacer programas, para hacer propuestas, en las cuales deben de estar basadas bajo el proceso administrativo. Adelante. Este proceso administrativo está basado en 2 fases fundamentales, que es fase mecánica, donde vamos a estructurar lo que queremos hacer a través de la planeación. Aquí puse algunos ejemplos, que es la misión, la visión, objetivos, estructura y estrategias dentro de la fase mecánica. ¿Cómo va a funcionar esto? Pero viene la fase dinámica, quien se va a encargar de que eso funcione, quien se va a encargar de controlar lo que estamos haciendo, ¿no? Que es la dirección y el control. Más adelante. Entonces, si vamos a planear, que era lo que se comentaba aquí, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se quiere alcanzar? ¿Queremos alcanzar una masificación del deporte? ¿Queremos alcanzar medallas? ¿Queremos alcanzar, como lo inició su ponencia Daniel Aceves, el deporte social? ¿Qué es lo que queremos hacer? Ahora, ¿qué se va a hacer para poder alcanzar eso? ¿Qué es lo que se va a hacer?
Tenemos que ver lo que ahora dicen planeación estratégica, planeación por objetivos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como institución, en este caso ya pegándonos a una cuestión organizacional, estudiantil del deporte, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer. ¿La que sigue? Dentro de la organización es muy importante, y aquí lo mencionaban también con un organigrama, cómo va a ser la cadena de mandos. Cada quien debe de tener su trabajo dentro de esta organización. ¿Quién es el profesor de box, de lucha, de judo? ¿Quién es el entrenador de box, de lucha y de judo? O sea, tenemos que ver cuál es el camino. ¿Por qué? Porque llegan chicos nuevos que el mismo profesor o que es el entrenador tiene que empezar a capacitarlos, mientras que en el mismo horario tiene al equipo representativo, ¿no? Entonces, esa división de trabajos es fundamental para lograr un objetivo más adelante, ¿no? Ahora, aquí también dice quién lo va a hacer. También nombraron en la ponencia anterior que tanto los mandos bajos deben de ser gente profesional dentro de su actividad. También los mandos administrativos deben de ser profesionales dentro de su área, y los directivos aún todavía tienen una carga mayor de trabajo en cuestión de conocimientos y en cuestión de relaciones humanas. ¿Por qué? Porque cada entrenador es diferente y la forma de dialogar con una persona es muy distinta a la otra. Entonces, eso es algo fundamental. Se hizo un estudio de dos armadoras de autos, mismas prestaciones, mismas horas de comida, todo era igual, pero ¿por qué esta empresa B era más productiva? Y se llegó a la conclusión que el resultado estaba en las relaciones humanas. Eso es importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque al nosotros estar bien como administrativos, como entrenadores, vamos a ir pasando ese ánimo, y eso va a ser reflejado en los chicos, porque ustedes van a estar de un humor, ¿sí? Y si ustedes se encuentran bien, obviamente eso es lo que vamos a transmitir. Estamos hablando del recurso humano, ¿sí? Y en el caso de las entidades deportivas, pues nuestra materia prima pues son los estudiantes. Esa es la realidad, ¿no? La que sigue. Tenemos la dirección, como ya lo comenté y como lo comentaron anteriormente, es muy importante. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a decir cómo tenemos que hacerlo o si se está haciendo, y que se haga correctamente. Muchas veces no nos gusta a nosotros los entrenadores recibir que nos digan es que es así. No, es que ellos también se deben de basar en una planificación que se tiene. No porque ellos sean más o sepan menos, no, es que hay una planificación que se dijo que se tenía que hacer así. Entonces ellos son los que tienen que ver que eso se realice. Los encargados de la dirección. No estamos hablando precisamente del puesto directivo. Ojo, no estamos hablando del director, estamos hablando de la dirección que se debe de llevar en una organización, ¿sí? La que sigue. También tenemos lo que es el control. ¿De qué manera vamos a controlar lo que ya hicimos? ¿En base a qué? Pues en base a lo histórico, con lo realizado, en base a lo planeado, con lo realizado. Puede ser que yo decidí dentro de mi plan de entrenamiento yo voy a tener 10 medallas, ¿no? Y logré 20. Ah, qué bueno, ¿no? Pero ¿cuál fue el motivo por el cual yo logré 20 medallas? Y es bueno para ponerlo nuevamente en el plan de trabajo o en la planeación del siguiente periodo, ¿no? Ahora, recordemos que la planeación la podemos tener a corto, largo y mediano plazo.
pero también esto va a depender de cada institución, de cada organización deportiva y de cada deporte, porque para mí a lo mejor una planeación a corto plazo pueden ser 5 meses, mientras que para otra persona puede ser 2 meses porque está en un periodo competitivo. Entonces, todo eso se tiene que analizar y plasmarlo en un documento, ¿no? Y por eso es muy importante el control, porque nos va a permitir, si en caso de que no llegamos a las 10 medallas y llegamos a 5 medallas, recordemos que el deporte es muy dinámico y pueden pasar 1000 cosas, ¿sí?, para que una persona logre tener una medalla. Y van a ser infinidad, y yo creo que a todos ustedes les ha pasado, ¿no? Cuando ya prácticamente dicen, este muchacho es el correcto, va a ganar, es seguro, y se enferma del estómago, ¿no? Y ya, no lograron llegar a eso. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué comió? ¿Dónde estuvo? Eso es lo que nos va a permitir el control. Ahora bien, el control, finalmente el proceso administrativo, y prácticamente con esto concluyo, es cíclico, es sistemático e integrador. Todo el tiempo vamos a estar circulando, todo el tiempo. Y la mejor forma para realizar una planificación o una administración, en este caso del deporte, es basarnos en estos 4 fases, que es la planeación, organización, dirección y control. Espero que les haya causado un poco de interés y que lo podamos aplicar un poco más adelante. Muchas gracias.